Hola amigos. Estoy emocionado de presentarles un nuevo vídeo en el que vamos a adentrarnos en una discusión profunda sobre los acontecimientos políticos más recientes en Argentina. Analizaremos detenidamente las declaraciones del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, así como las implicaciones de las decisiones del gobierno nacional. Prepárense para una conversación fascinante y llena de información relevante. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue otro de los líderes provinciales que señaló al gobierno por el incumplimiento de la ley y aseguró que el oficialismo deberá responsabilizarse del pago de las transferencias de fondos a las 13 provincias argentinas que no traspasaron sus sistemas de jubilaciones y pensiones a la nación. Este grupo de jurisdicciones incluye a las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. El decreto 280, publicado el jueves en el Boletín Oficial, no asigna fondos específicamente a este fin. Además, el gobierno confirmó que no restablecerá el llamado Fondo de Incentivo Docente, FONID, con el cual las provincias complementaban los salarios de los docentes. El gobierno nacional ya había dejado de transferir recursos al FONID, ya que la ley que lo creó en 1998 tenía una validez de 5 años y había sido renovada en periodos posteriores. La última prórroga fue en 2021, extendiendo la vigencia del FONID hasta el 31 de diciembre de 2023, por lo que el gobierno está legalmente protegido al respecto. El caso del FONID ya se había previsto. En Chubut decidimos compensar el cese de transferencias a través de un fondo de incentivo provincial. En cuanto a la caja previsional, creo que terminará en litigio. Existe una ley que obliga al gobierno a realizar esas transferencias. En Chubut tuvimos que intervenir y pudimos armonizarla, además de hacer un reclamo de deuda al Estado Nacional, que debe ser saldado. El recorte es otra medida unilateral que finalmente dará la razón a las provincias, dijo Torres en declaraciones a Radio Mitre. El gobernador chubutense ya había tenido conflictos con el gobierno nacional por un recorte en los fondos destinados al pago de una deuda provincial. Esto ocurrió en relación a un acuerdo alcanzado a fines de 2023 entre el Ministerio de Economía, entonces dirigido por el también candidato presidencial oficialista, Sergio Massa, y el entonces gobernador de Chubut, Mariano Orsioni, del Frente Renovador, liderado por el referente de Tigre. Lo veo más como una torpeza que como una provocación, comentó Torres sobre el recorte en el envío de fondos jubilatorios a las provincias que no transfirieron sus sistemas de pensiones a la nación. Y añadió: habíamos estado dialogando con la ANSE sobre una estrategia conjunta para armonizar la caja. Veremos cuál es la respuesta el jueves. Chubut no es el caso más emblemático, hay provincias como Córdoba y Río Negro que tienen reclamos más significativos. Existe una ley que, en última instancia, debería ser derogada, que obliga al Estado Nacional a cubrir esos fondos. Son fondos destinados a los jubilados, no son para las rentas o el tesoro de las provincias, señaló el gobernador provincial. Consultado sobre si esta medida complica las negociaciones entre la nación y las provincias en el marco del llamado Pacto de Mayo y sobre medidas fiscales como la restitución del impuesto a las ganancias, Torres dijo que son discusiones que van en paralelo. Participaremos en algunas partes de la discusión y apoyaremos, y en otros casos, plantearemos diferencias. Pero esta medida no ayuda, especialmente en términos de forma. Existe jurisprudencia suficiente que respalda lo que estoy diciendo. Terminará siendo una derrota para el gobierno nacional, que tendrá que hacerse cargo de esos fondos, afirmó el gobernador de Chubut. Torres afirmó que, si bien muchos de los 10 puntos o metas del Pacto de Mayo forman parte de la Constitución Nacional, es necesario un quiebre, una especie de pacto de la Moncloa argentino en el que nos pongamos de acuerdo y avancemos hacia un país normal. Creo que, en el camino hacia el 25 de mayo, se están tomando decisiones que están frenando las adhesiones. Además de objetivos fiscales, queremos el crecimiento económico y la generación de empleo. El gobernador chubutense fue categórico en su oposición a la restitución del impuesto a las ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría, una reforma impulsada por Massa y aprobada por el Congreso durante la campaña electoral, que eximió del impuesto a cerca de 1 millón de trabajadores al elevar el mínimo no imponible a un umbral actual de $2.340.000 mensuales. Esta menor tributación de un impuesto coparticipado redujo los recursos que la nación transfiere automáticamente a las provincias día a día.
Sería una locura retrotraer ganancias en medio de una espiral inflacionaria. Sería un golpe durísimo para muchos trabajadores. No creo que esa sea la medida que se tome, habrá ajustes en relación a la inflación y se considerarán exenciones y asimetrías. Queremos que el gobierno pueda mantener la recaudación sin afectar los ingresos de tantos trabajadores, sostuvo el líder patagónico. Después de las declaraciones del gobernador de Chubut, el ministro del Interior Guillermo Franco se comunicó con Radio Mitre para responder a los comentarios de Torres. He estado escuchando, y creo que hay un malentendido que quiero aclarar. No es que se han eliminado los fondos, siguen estando disponibles, simplemente se han reasignado para otros propósitos provinciales, comenzó diciendo en la entrevista. Además, agregó, existen dos problemas, uno son las deudas pendientes entre las provincias con respecto a las cajas no transferidas, montos que son difíciles de precisar debido a las auditorías pendientes para determinar los montos reales a transferir. Hay diferencias entre lo que las provincias reclaman y lo que el Estado debe, y a veces estos montos no coinciden. Además, algunas provincias tienen deudas mientras que otras tienen créditos a su favor. Sin embargo, los fondos asignados en el presupuesto del 2023 se han prorrogado y actualizado ahora, aunque con diferencias en la denominación, pero siguen estando disponibles. En resumen, Francos afirmó que el gobierno nacional ha transferido los recursos y que no ha habido recortes, y que lo que está en discusión son los montos de las deudas entre la nación y las provincias en concepto de seguridad social. La nación tiene deudas con varias cajas provinciales, algunas de las cuales han llevado el tema a los tribunales, pero lo que aún no está definido debido a las auditorías pendientes es el monto exacto a transferir. Por lo tanto, debemos estar tranquilos, de lo contrario se generaría una bola de nieve. Por último, concluyó, como dijo Nacho Torres, esto no tiene relación con el Pacto de Mayo ni con cuestiones fiscales. No es así, pero para poder realizar los pagos, es necesario tener claridad sobre qué es lo que se debe pagar, finalizó el ministro, quien es considerado el más político del gobierno de Javier Milei. En resumen, el diálogo entre el gobernador de Chubut y el ministro del Interior destaca la complejidad de las relaciones financieras entre el gobierno nacional y las provincias argentinas en lo que respecta a las transferencias de fondos y las deudas provinciales. Aunque el ministro Francos asegura que los recursos han sido transferidos sin recortes, subraya la necesidad de una clarificación precisa de los montos debido a las auditorías pendientes. Esta situación pone de relieve la importancia de mantener un diálogo constante y transparente entre todas las partes involucradas para resolver las discrepancias de manera efectiva y garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de seguridad social en el país. Es esencial abordar estas cuestiones de manera diligente y colaborativa para evitar posibles repercusiones negativas en el futuro y promover la estabilidad financiera y el bienestar de los ciudadanos argentinos.